En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schengler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, vamos a seguir entonces analizando el discurso del presidente Gabriel Boric. Ya hablábamos con Bernardo Larraín, la mirada más bien empresarial, ¿no es cierto?, la mirada económica. Ahora nos vamos a ir a una mirada muy política y por eso estamos con Axel Cayís, director de tuinfluyes.com. ¿Tú influyes o tú influyes? Así, tuinfluyes.com. Tuinfluyes.com y además académico de la Universidad Central. Axel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Mirna, ¿qué tal? Aquí desde muy temprano dilucidando esas 77 hojas. Sí, fue increíble. Pero mira, tanto énfasis se ha puesto en la cantidad de horas que duró, ¿no? 3 horas y media, 3 horas 35, dicen algunos. Pero vamos para ti a lo central de este discurso del presidente Gabriel Boric. A lo central, o sea, esto es como... Ya, ¿quieres que sea más específica mi pregunta? No. A ver, si tú me dices conceptualmente, sí. Yo definí el discurso como un gran llamado de auxilio a generar, no sé si la palabra son los acuerdos, pero sí los cierres de temas que la ciudadanía está esperando hace años. Es un decir... estoy disponible incluso a cambiar las prioridades, ya las estoy cambiando, estoy disponible a hacer todo lo posible para que cerremos, zanjemos, resolvamos aquellas materias pendientes que no pueden seguir esperando en Chile. Y ahí me refiero no solamente al tema de la reforma de pensiones, que es algo ya que da vergüenza, que un país en 12 años, 13 años no haya logrado avanzar una legislación, sino que una serie de temas relacionados con salud, con educación, con infraestructura, y que tiene que ver también asociado con lo que fue como el amarre de la reforma tributaria, o sea, la importancia que le dio la reforma tributaria, y todo esto atravesado nuevamente por este llamado a auxilio en un ambiente, en un ámbito de los 50 años y de la Convención Constitucional o el Consejo Constitucional que empieza a dirimir a partir del próximo miércoles y jueves. Entonces, trató de hacer una síntesis el presidente en la primera parte de su discurso antes de ir como a los ejes. Y claro, para mi gusto lo resumo como, por favor, resolvamos, ayúdenme. Resolvamos esto, ya. Entonces, mira, pero antes de eso, me gustaría ver cómo lo viste tú a él, cómo viste su performance, cómo viste su aplomo o no, esta capacidad, ¿no es cierto?, de estar tantas horas tocando tantos temas, y tal como te escuchaba ayer en una entrevista, hablándole a públicos distintos. ¿Cómo lo viste ahí? Bueno, yo creo que la mejor versión del presidente se da en los discursos. Yo creo que es lejos. Así como hay una versión muy mala que es cuando improvisa o tuitea, así como que opera con impulsividad. Yo creo que lo mejor del presidente aparece cuando es capaz de estar con los pares, leyendo y comunicando. Se le ve sereno, se le ve empático en términos de entender y tratar de darle una dimensión humana a las hojas, al discurso propiamente tal, y comunica muy bien, y yo creo que la derecha lo sabe. Siempre la derecha sabe que el presidente tiene una capacidad de comunicarse en términos de hablarle a distintos públicos. Ahora, en el entendido que un discurso de 3 horas 36, 3 horas y media, nadie lo va a ver salvo las personas que están ahí en el hemiciclo, muy poca, a lo mejor muy poquita gente, o gente que le gusta mucho la política o lo público. Pero en general un discurso de 3 horas 36 se transforman en muchas cuñas, en muchos momentos que se viralizan. Yo te digo, los medios ayer estaban fascinados con la cantidad de cuñas que habían sacado. O sea, te digo, era una tras otra, desde el punto de vista de lo que a los periodistas nos toca. Pero desde el punto de vista de lo que tú ibas observando en este discurso, tú realzaste aspectos que tienen que ver con este llamado, porque tú dices, ¿no?, este llamado a pongámonos de acuerdo porque el país ya no resiste más. Y tú hablaste de 3 aspectos
aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con unidad, colaboración, no división. A ver, para que me expliques un poco cómo lo ves ahí. O sea, bueno, esos son los tres aspectos que cruzan todo el discurso. A ver, en la primera, para no latear un poco, el discurso en general tiene una estructura de 5 grandes capítulos, que no necesariamente son iguales, sino que tiene una introducción, llamémosle, que él llama las constataciones del discurso, que es donde él hace una línea base. O sea, él lo que hace es un análisis de dónde están parados el gobierno en este minuto. Y reconoce por qué están parados donde dice que están. Él reconoce y de una u otra forma encarna, y esto es como una continuidad del discurso post elecciones del 7 de mayo, cuando dice, mira, yo asumo el fracaso de la Convención Constitucional, y desde ahí parte. Y yo entiendo, no lo dijo, pero lo transmitió, que no somos una mayoría política, y por eso es que estoy pidiendo auxilio. Somos las personas que ganamos, pero han pasado muchas cosas, y lo que tenemos que hacer es asumir el cambio de prioridades. Y ahí le está hablando a los propios también. Es decir, este cambio de prioridades no es solamente, o sea, ya vieron, estoy hablando de un supuesto, es Sí, como claro. quien dice, mira, ya vieron cómo nos fue con los indultos, que era un llamado a los propios, así que pongámonos las pilas y empezamos a gobernar para la patria, ni siquiera para Chile, para la patria. Y él acepta la responsabilidad que significa estar en esa situación de una correlación de fuerzas adversas, no solamente parlamentarias, sino que políticas. Yo diría que el aspecto nuevo que hay de los últimos, con respecto a hace un mes atrás, es que antes el presidente era un presidente de minoría parlamentaria, pero sí tenía todavía cierta espalda política que había sido bastante acribillada en septiembre pasado, pero con el triunfo del Partido Republicano pierde la mayoría política propiamente tal. Es decir, dicho de otra forma, en una democracia parlamentaria habría caído el gobierno, como sucedió en España. O sea, porque es perder, cuando uno pierde la mayoría política, es que pierde la mayoría que representa la ciudadanía en un momento actual. Es decir, este ya no es un gobierno mayoritario. Y por lo tanto, él se sitúa en la primera parte del discurso desde ahí. Y dice, bueno, hay que hacer todo lo posible, y ahí es cuando él hace un llamado de auxilio a colaborar, a tener unidad, a no dividirnos más, a tratar de resolver ciertos temas, y se toma desde dos grandes mundos. Por ejemplo, el tema de los 50 años, que él lo toma desde un punto de vista de cierre, asociado a un implícito que es una nueva constitución. Él explicita súper bien que le simpatiza el borrador, o sea, lo que hace el comité de expertos. Yo creo que él está en una sintonía muy fina con él, con eso. Él dice, incluso yo en un minuto, no sé cómo la frase actual, pero abrazar esa causa, abrazar lo suyo, abrazar como si fuera suyo lo que hay en el comité de expertos, porque yo creo que es un camino para que ir cerrando lo que Chile tiene pendiente, para dar más certidumbre. Él, cuando hace estas contrataciones, tiene un foco que es dotar a Chile de certidumbre, y ahí es cuando en un minuto dice, bueno, y en el ámbito de la seguridad pública hemos avanzado en ir generando mejores condiciones, sobre todo asociado a lo que es Comunas Sin Violencia y otras iniciativas, para que los chilenos vayan teniendo más libertad y más manejo de sus vidas, y no estar todo el día encerrados por la delincuencia. Entonces, entiende muy bien. Y luego, ese es como llamémosle el gran preámbulo del discurso. Después entra en los 3 ejes, que son el de los derechos sociales, seguridad pública y orden, y luego el tercer eje, que es con lo medioambiental, el desarrollo y lo económico, donde se explicita. Bueno, y después viene el quinto capítulo, si se puede decir, o la quinta parte, que es el cierre propiamente tal, que es donde apunta a todo lo que tiene que ver nuevamente con la reforma tributaria, pero también con Claro.
el ir Exacto. generando las condiciones para sentarse a la mesa a negociar hasta que duela. Ya. O sea, Entonces, pero por eso te pregunto, porque si tenemos un gobierno que ha perdido, como dices tú, después del 7 de mayo la mayoría política, ¿no? Y que tiene todo en contra finalmente, no tiene mayoría en el Congreso, no, los republicanos son los que tienen el pandero, digamos, y que tienen el sartén y el mango en el Consejo Constitucional. ¿Cómo entonces va a empujar efectivamente esto que para el gobierno es esencial, que es la reforma tributaria? Porque eso ha generado mucha crítica, ¿no? Porque en el fondo le traspasa la pelota a la oposición o a la derecha y sujeta todos los cambios a esa reforma, cosa que para la oposición y para la derecha es un error. o sea, lo que pasa es que, o sea, no más que lo que pasa, el diseño que hay es un diseño de tratar de vincular la reforma tributaria a grupos de interés, a lo que en el mundo de la empresa se llaman los stakeholders, o sea, las personas interesadas en, en que esto camine, desde los profesores, Primero los pensionados. alcaldes, los Pensionados. pensionados, el mundo, o sea, cuando habla de las listas de espera, incluso aparte de educación, o sea, la reforma tributaria está presente como en 7, 8 partes del discurso, y eso de una u otra forma le da rostro, y por eso es que un diseño le da rostro y le da presión a los parlamentarios de derecha a decirles, mira, si ustedes quieren rechazar la reforma tributaria, eh, acá hay caras detrás de esto. No es solamente un número, sino que hay rostro. Evidentemente que esta reforma tributaria no alcanza para pagar el CAE de Pero por ninguna eso te forma. pregunto, ¿no hay ahí una declaración que finalmente, o sea, una promesa que francamente no se va a poder cumplir, entonces de alguna manera como que dilata ese tema que ha sido para el gobierno súper, no sé si tan complicado, pero que es una promesa de campaña, ¿no? Y que el mismo ministro Marcel ha dicho que no se va a poder finalmente cumplir? Claro, lo que pasa es que acá el tema es cómo viabilizamos la reforma tributaria, y obviamente que en la discusión, cuando uno ordena llamémosle las partidas que podrían ser beneficiadas de una reforma tributaria, obviamente dice, bueno, y se alcanza, no estoy diciendo que haya que ser así, pero va a ser así, y se alcanza, podemos hacer un gesto a algún grupo del CAE o algún grupo de los profesores de Pero aula eso es histórica. pero Axel, lo más probable es que eso no va a ocurrir. O sea, No, y por pero eso te digo que el gobierno se está jugando el todo por el todo para que una oposición que no le es favorable en este tema apruebe una reforma tributaria. O sea, claro, un gobierno de izquierda no puede partir diciendo que se automate, perdón, se aniquile, o sea, tiene que hacer que la derecha le vote, le vote en o términos con B sea, larga, le vote esos temas, le diga, o la sea, derecha le diga, mire, usted está pidiendo una plata X, pero acá esto el CAE y los profesores, no, realmente no. Pero no puede ser el gobierno el que diga, el que se inhiba de ponerlo. No sé si me explico. O sea, ahí hay que hacer, en entiendo. términos de O sea, la estrategia jugada política, política es correcta, dices tú. pero, o sea, es correcta porque en el fondo lo que hace es ponerle rostro, ponerle cara, ponerle territorio a la reforma tributaria. Ahora, y que la ciudadanía diga, bueno, si la echaron para abajo, está asociado a todo este mundo. Listas de espera, fondos relacionados con el combate contra la delincuencia, es decir, no estamos votando una reforma tributaria sin destino o sin ningún tipo de ningún tipo de partida presupuestaria, sino que estamos echando abajo personas, problemas del país. Ya. A ¿Qué mí me pasa parece con el... correcta, me pareció Ya, o sea, correcta, como medida te parece que correcta y más sí, allá del, o ya, sea, del más que reclamo. medida, es un O sea, diseño, como anuncio, quiero decir, como anuncio, como es un diseño. diseño, Exacto. y será la derecha la que diga, olvídate de pagar el CAE con esta reforma tributaria, si lo que necesita el gobierno es que se discuta la reforma tributaria otra vez. Claro, exactamente. Y si Ahora vámonos viene, y con... si viene el partido, y si viene algún partido y le dice, ¿sabes qué? Olvídate de la reforma, olvídate, o sea, lo que necesita el gobierno es que le digan, no te olvides, o sea, vamos a legislar reforma tributaria, pero olvídate del CAE. Ok, pero necesito la plata para otras cosas. Claro. Ahora, ¿qué elemento, o sea,
todo lo que tiene que ver con, muchas veces, además, el presidente le hizo no un guiño, sino que derechamente la mencionó en innumerables ocasiones a la presidenta Bachelet, la única presidenta de los expresidentes que estuvo presente, que me llamó la atención aquello, no sé cuál habrá sido la razón de los otros expresidentes para no asistir, en fin, y el tema de los 50 años, que fue uno de los capítulos también importantes de su discurso. O sea, los 50 años y la forma como lo está abordando a mí me parece como la adecuada en términos de entender que esto puede ser un gran acto de unidad nacional y no un término y no un evento de división. Yo creo que salir a poner un cordón sanitario sobre el pinochetismo y el negacionismo, o sea, tratar de poner las cosas en su lugar me pareció adecuado. Em, pero él le da un enfoque de cierre, sobre todo cuando de una u otra forma lo vincula con la situación constitucional, es decir, eh, podría suceder que tuviéramos a final de año un país unido en base a ciertos valores que vienen de los 50 años, sobre todo en el respeto de los derechos humanos, y para eso el gobierno sabe que si hay algo que une a mucha gente es el tema de los derechos humanos. Recordemos que Sebastián Piñera, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando se celebraron, perdón, conmemoraron los 40 años, Claro. 40 Sí, años fueron, sí, habló de los cómplices pasivos y el habló primer gobierno, y, claro. y movió el cerco hasta cerca de la UDI, o sea, logró ensanchar mucho un acuerdo importante en torno a ciertos valores y principios de aprendizaje a partir del golpe de Estado del 73. Ya, pero mira, ahí te quiero preguntar, porque tú haces análisis de electorados, ¿verdad? De grupos distintos, has hecho el análisis de lo que pasó, por supuesto, el 7 de mayo, respecto de la cantidad de votación que obtuvo la derecha y la derecha de republicanos, en fin. Entonces, me gustaría saber si tú ves que este discurso mueve o no mueve cierta aguja, le va a generar o no le va a generar más o menos adhesión al gobierno. O sea, para que muevan la aguja, primero un discurso se tiene que dar a conocer. O sea, y para eso yo creo que viene todo este fin de semana donde el gobierno, me imagino, se va a desplegar para que se conozcan, porque está contra el tiempo, porque el próximo miércoles o jueves se constituye el Consejo Constitucional y eso va de una otra forma a cambiar la agenda. Y en ese sentido, el gobierno tiene tiene 4 o 5 días para dar a conocer todo esto, pero los discursos no viven más allá de eso, ¿ah? Más de una semana. Lo importante es lo que se empieza a difundir a nivel sectorial, es decir, el discurso propiamente tal es, dicho en términos de campaña, es un arsenal de municiones que le permite a sus ministros, subsecretarios, seremi, funcionarios, partidarios, desplegarse diciendo existe esta visión y esta oferta. O sea, no es un Ya. tema solamente el presidente y el control de la agenda. Hoy día todos estamos hablando del discurso, pero el próximo viernes vamos a estar hablando de el debut del Consejo Constitucional del Partido Republicano. No tengo ni una duda de eso. Y de Y lo que hablan, porque el presidente del Partido Republicano podrá hacer callar a todos los miembros, a los 22, 23 miembros del Partido Republicano, pero una vez que empiecen a opinar en las comisiones se van a saber van lo a que tener vida piensan. propia, van a tener vida Van a tener, propia. van a tener vida propia, Totalmente. correcto. Claro, Y, claro. y ahí los amarres de tipo Casablanca no van a existir, entonces vamos a empezar a conocerlos, no solamente a los del Partido Republicano, sino que a todos, y vamos a ver cómo adquiere vida ese Consejo Constitucional, porque la vara del comité experto quedó muy, muy alta. De hecho, yo diría que a mí mismo, o sea, a mí me sorprendió gratamente, porque yo pensé que iban a llegar a un punto, de hecho, hubo algún tipo de discordancia, pero supieron resolver, es decir, nos taparon, a mí por lo menos me taparon la boca con respecto a llegar a acuerdos en materias que yo pensaba que no se iban a llegar a acuerdo. Claro, si la pregunta es si eso se va a poder trasladar y ese mismo espíritu se va a poder trasladar hacia el Consejo Constitucional y después de Y las ahí, palabras y de... ahí, Mm, y ahí está lo que algunos republicanos dicen en términos de lógica, así casi una lógica de bifurcación. ¿Qué prefiero? ¿Tener una campaña presidencial con una constitución que no me gusta? ¿O prefiero tener una constitución que me guste y sacrificar la campaña presidencial?
Buen Ojo, punto. o sea, ¿Y qué crees que va a pasar? es que en el mundo de la política nunca esas son como escenarios como muy bifurcantes, pero normalmente sucede lo al medio. Bien, pues Normalmente hay un poco de... ya pues. Ahí están las dudas respecto de cuál es el escenario que se abre a partir de ahora en este ya el segundo tiempo del gobierno. Vamos a ver qué pasa con lo que tú dices también, ¿no? De lo que ocurra con este Consejo Constitucional y cómo se va a ir reordenando la agenda política. Axel, vamos a estar conversando en otro momento. Te agradezco muchísimo. Bueno, Mirna, un saludo no sé cómo se le llaman a las personas que ven este streaming. Claro, habría que buscar una palabra, fíjate que lo... El- la Bueno, pero audiencia, son la la audiencia. audiencia. Muy bien, la audiencia con eso reúnes a todos, los que escuchan, los que ven, etcétera, los que ven después también. Así que eso, te Exactamente. agradezco, Axel, que estés muy bien y cuídate y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Mirna. Chao. Que estés bien. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, los dejo invitados para que sigan con Fran Castillo juntos y revueltos. Hay mucho que seguir analizando, hay muchas bajadas de este discurso del presidente ayer y yo me despido, nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpan Pan en el mostrador.cl.